vamos a hablar un poquito del desarrollo. Voy a poner un ejemplo que todos lo vivimos todos los días. El teléfono. Teléfono 1890, Bell lo inventa, después empieza un desarrollo, prácticamente se mantiene con lo mismo, la palanquita, las operadoras, ya después empieza el discado mecánico. Vienen en 1960 unos teléfonos famosos Kellogg's, que pesaban, yo creo, como 3 kilos o 4 kilos cada uno. Después aparecen los digitales, después empiezan los inalámbricos, vienen los celulares, desde el ladrillo blanco que está ahí hasta lo que tenemos hoy en día, que se puede decir, como dice la canción, la vida está en el teléfono. Está el banco, están las noticias, están las fotos, está todo. Se pierde esto y yo creo que es muy doloroso, extremadamente doloroso. Ahora, en la construcción, ¿qué ha pasado? Seguimos construyendo muchas veces con coladas en sitio, habilitando el refuerzo a mano, haciendo conexiones, trabajos de altura, con una productividad baja. Recordemos que la productividad es uno de los componentes más importantes del Producto Interno Bruto de los países. ¿Cómo se construye en el mundo? Este es una obra en Japón, Tokio. Fíjense que para levantar un edificio erigieron una grúa que va subiendo con el edificio y que a su vez cuenta con 2 grúas puentes que permiten no robar espacio en la periferia y trabajar con seguridad y a una velocidad increíble. De la imagen que vimos a la realidad, esto es lo que se hace hoy en Japón. Esto es cortesía de Watanabe, que presentó en Chile en 2015. Las conexiones con el sismo que tienen en Japón son conexiones probas con conectores de diferentes tipos, algunos patentados, unos son colados, etcétera, rebuscados. Y este es el complejo, una losa alveolar montada sobre traves prefabricadas con columnas prefabricadas. Vamos a repasar un poco el concepto de la prefabricación. Todas las estructuras están compuestas por elementos. Ahora, en las prefabricadas, estos elementos son elaborados en fábricas o plantas industrializadas. Los elementos se transportan en obras, se montan. ¿Y esto qué genera? Genera la facilidad de los proyectos, las soluciones para los proyectos, porque se piensa desde un inicio hasta el final cómo se va a fabricar, cómo se va a conectar, cómo se va a montar. Promueve la producción en serie. Hay una serie de moldes estándares o tipos en segunda empresa y esto facilita la producción. Genera una mayor mecanización, una mayor productividad, un menor costo, una mayor organización del trabajo. ¿Por qué? Porque desde que se inicia la cotización de una estructura prefabricada, se debe conocer dónde se va a colocar, qué elementos van a existir, cómo se puede llegar a la obra, si tiene colindancia, si no tiene colindancia, si se pueden estacionar, qué tipo de grúa, etcétera, etcétera. Eso vamos a verlo al final de la presentación en algunas obras que me permití incluir en esta conferencia. Al final, todo esto se conjuga una mayor calidad en todos los sentidos. El sentido de materiales, de calidad de ejecución, de seguridad y de costo. Como decía, todas las estructuras tienen elementos. Ahora, los elementos son fabricados, elaborados en plantas mientras se construye la cimentación. Esto es un aspecto importante. Vamos haciendo la cimentación y la obra ya está caminando, en el caso del prefabricado. Los prefabricados son transportados y montados en obra. Y para cada proyecto los costos, los tiempos y en general el programa es conocido desde un inicio, salvo que hayan cambios, evidentemente. Veamos un tren automatizado de los que se encuentran ya aquí en México algunas plantas. Tenemos una cortadora para varillas gruesas, una dobladora para varillas gruesas, una habilitadora, que es la que voy a mostrar enseguida, y al final una ensambladora donde todo este conjunto de máquinas termina, como se dice popularmente en las obras, un huacal o un conjunto o un armado que se puede ser transportado.
Si observaron bien, la máquina produce, o sea, es capaz de habilitar 150 metros lineales en cada minuto. Hace estribos en forma de T invertida o T en un solo hilo, ¿sí? Y para colmo, un rollo de varilla, digamos, del número 4 tiene un peso de 3 toneladas. Si asumimos que la varilla del número 4 pesa 1 kilo por metro, pues son 3 kilómetros, 3.000 metros de varilla. El desperdicio que se tiene al final es unos 4, 5, 6 metros máximo, ya que la máquina no lo puede manejar. Ya los rodillos que doblan la varilla no lo permiten. Pero digamos que en 3 kilómetros tengo un desperdicio de 6 metros, una cantidad ínfima, al revés de lo que pasa en la obra. Veamos el concreto. El concreto, bueno, el concreto todos sabemos, el concreto es una mezcla de arena, cemento y grava, pero lo que sí me he encontrado en mi vida y en general en las clases es que todos pensamos que el concreto, el símbolo de concreto que es F'(C) es la F, que es esfuerzo, prima, que es compresión, y C, que viene de concreto. Eso no es correcto. El C es un valor característico que se le asume a la resistencia que va a dar el concreto, que debe dar el concreto. Es el valor que se indica en los planos y que muchas veces no se trabaja o no se define como debe ser definido. Veamos, la resistencia característica es un valor de resistencia, es un valor estadístico que se asume a partir de una dispersión estándar y viene especificado en el ACI. Se obtiene a partir de la campana de Gauss, una distribución normal, y esta es la fórmula que se plantea en el ACI. Si usted requiere un concreto, una resistencia igual o menor a 350 kilos, 35 megapascales, usted tiene que tener una resistencia requerida, que es la de la dosificación, la promedio que da la rotura de cilindro, de 1.34 veces mayor a la dispersión estándar, digamos, o de 0.9 F'(C) por esta expresión que está aquí. Si la resistencia del concreto es característica mayor a 350 kilos, usted debe incrementar la resistencia característica, obtener una promedio que tenga un valor superior a 1.34 veces la dispersión estándar que esté manejando o la fórmula que está en la parte inferior. ¿Qué representa esto? Que para resistencias, cuando no tenemos valores de más de 30 valores estadísticos, debemos asumir un valor máximo de resistencia requerida de igual a F'(C) más un 7 megapascales o de 8.3 megapascales. Estamos hablando de 83 kilos más de resistencia para un concreto entre 210 y 350 kilos, o uno de 5 megapascales más el 10% del F'(C). ¿A dónde vamos a dar con esto? Es un problema de control, es un problema de garantizar la seguridad de las estructuras. La resistencia característica nos garantiza, a partir de unas tablas que se llaman tablas de Fisher, que el valor mínimo que daría la distribución estándar nos generaría que el 10, a ver, vamos a ver, el 9% de los valores pueden dar por debajo de la resistencia característica, solamente si se cumple con la distribución, la resistencia característica especificada en el proyecto. Esto más los valores de mayoración que tienen las cargas y las restricciones que se plantean en las fórmulas a la resistencia en concreto nos garantizan que nunca fallaría el concreto, salvo que no se dé la resistencia característica. Bien. Para poder controlar esto, existen valoraciones. Digamos, para una prueba en campo, una resistencia característica muy buena es cuando tiene una dispersión estándar de alrededor de 25-35 kilos por centímetro cuadrado. Muy buena, cuando tengo 35-40, y ya pobre es cuando la dispersión estándar está arriba de los 50 kilogramos por centímetro cuadrado. En laboratorio, todo se reduce prácticamente a la mitad por las condiciones prácticas del laboratorio. Digamos, para la evaluación se considera una dispersión buena cuando tengo 25 kilos hasta 35. Cuando tengo una dispersión de 50 kilos es un nivel de control de calidad pobre, literalmente.
Adicionalmente, a mí me gusta expresar el comportamiento de la dosificación de la siguiente manera. Si yo tengo un concreto muy bien dosificado, bien fabricado, voy a obtener una resistencia del concreto que dividiendo el volumen o el peso del cemento por metro cúbico entre la resistencia me debe dar un valor inferior a 1. Digamos, un durmiente, que es una mezcla seca, puede producirse con un concreto de 400 kilos por metro cúbico y dar una resistencia arriba de 500, 600 kilos. Hay tendencias en algunos lugares a utilizar 500 kilos de resistencia para obtener un concreto, 500 kilos de cemento, mejor dicho, para obtener una resistencia de 400 kilos. Eso es el caso, un caso excesivo. O sea, es un consumo de cemento excesivo y esto trae a otras condiciones de contracciones por secado, etc. Bien. Las desviaciones estándar promedio, y es un ejemplo, para un concreto de 400, de promedio de 494 kilos y una desviación estándar de 41, la resistencia característica debe ser de 444 o 440. Existen dos fórmulas para hallarlo. Si usted se basa en el 494, que es la resistencia promedio, va a tener el 50% de probabilidades de que la trave, la columna, el elemento que esté fabricando cumpla, tenga la capacidad o tenga o no tenga la capacidad. Eso no es admisible. Tiene que ir a la famosa distribución donde va a tener un 9% de diferencia. Entonces, para lograr eso, hay que dosificar. Para obtener los 440, habría que dosificar a 494 con esta dispersión. Usualmente lo que hacemos al revés. Buscamos la dispersión, dosificamos para la promedio y obtenemos la característica. Eso es lo que se debe hacer, no siempre se hace. Bien. El hormigón, la resistencia del hormigón en días, a los 3 días debe estar al 40%, a los 7 días al 65%, y esto nos pidieron hace poco que lo publicáramos. Se publicó en una revista, creo que es de agosto, en esta revista que está aquí, en una revista del ACI, ACI en concreto. La pueden encontrar, yo espero que en internet, si no le hacemos llegar a mi VIP el artículo. Bien. Además, en la resistencia del tiempo en el concreto del prefabricado. Los concretos normales se siembran, o sea, se preparan, se arman, se cuela, y usted tiene esta curva de color negro que estamos viendo. Pero en el cambio, en caso del concreto prefabricado, igual que en la vigueta o en los prefabricados menores, la resistencia inicial es importantísima para poder realizar lo que le llaman la transferencia. La transferencia se realiza cuando se cumple con un F'CI que viene especificado en el diseño, y es la resistencia inicial del concreto, característica inicial del concreto. Como tengo que dar una velocidad o una productividad a los moldes que tengo, a las máquinas que tengo, se logran unas aceleraciones muy buenas al inicio en la resistencia inicial, y como consecuencia la resistencia a los 28 días, que es la que norma los proyectos generalmente de estructuras, pues es muy superior a la resistencia del concreto tradicional. En una reunión me decían, ¿cómo es posible que te indique yo una resistencia de 350 y me estés demostrando que tu prensa o tu resistencia de concreto está dando 550? Digo, porque es que yo necesito dar una resistencia inicial para transferencia y poder cumplir con un ciclo de trabajo. Eso es la aplicación neta. Lamentablemente esta persona no entendía que estábamos dándole un producto mejor y pensaba que le estábamos diciendo mentira. Verificó y finalmente creo que calibraron hasta las prensas, vinieron a calibrar prensas y demás, y quedó bien, sin problema. Ok, el acero dulce, el acero de refuerzo, se caracteriza por tener una meseta que está en el punto 202, una meseta de fluencia, lo que en el caso, que es el acero que estamos usando hoy, a 400 megapascales, espero en unos años ya se pasa a 560, 560 megapascales, que es el acero ya que se está usando en una buena parte del mundo. A mí me tocó trabajar todavía con el acero de 240 megapascales. La diferencia entre estos dos fue de ahorro en material, fue sustancial.
Bien, las deformaciones del acero de prefuerzo no tiene meseta, por lo tanto la deformación relativa es la del 0.01 y tiene un modo de elasticidad, digamos, similar al del acero de refuerzo. Quiero hacer un paréntesis para presentarle al ingeniero Augusto Rowling. Rowling es el inventor del torón. Lamentablemente no se menciona en ningún lado, todos hablan de Freycinet, etcétera, que fueron los que lo utilizaron, pero Rowling logró en 1840 inventar el cable torón, que por cierto tiene unas especificaciones, además de ser toroidal, de dar un efecto toroidal a los cables externos, tiene algunas características interesantes. El cable central tiene que tener un diámetro mayor que el cable, que los alambres perimetrales. De lo contrario, el cable central se desliza. En el caso del concreto pretensado o posttensado, pretensado sobre todo, este alambre central nunca conoce el concreto. Está tapado prácticamente por esto que está acá, ¿no? A él se le contrató el puente de Brooklyn, que fue terminado en 1883, o sea, ya tiene sus años, yo espero que dure unos años más. Y a partir de ahí nació todo. ¿Cómo lo logró? Logró, a partir del trefilado, ir logrando que las moléculas se fueran alineando, logrando con ello una buena calidad superficial, un aumento de la resistencia, la precisión dimensional que da el trefilar, que es producir un diámetro en una punta y sacar un diámetro menor en la otra, y producir selecciones muy finas, como por ejemplo un torón de media que tiene 0.987 centímetros cuadrados, tiene una capacidad en número redondo de 12.000, 14.000 kilos de capacidad. Una varilla del número 8, que tiene 5 centímetros cuadrados, que es mucho más área, tiene una capacidad aproximadamente de 20 toneladas. Muy cercana a la del torón, pero con mucho mayor gasto material. Una de las diferencias importantes en el refuerzo es que el refuerzo es pasivo, el preesfuerzo es activo. ¿Qué hacemos? En todo elemento de flexión tengo una zona de compresión, una flexión simple, tengo una zona de compresión con un diagrama de formaciones lineal, y aquí tengo unas tensiones, las cuales el concreto, todos conocemos que es malo para soportar tracciones o tensiones, ¿no? ¿Qué se hace con el preesfuerzo? Pues si yo sé que esta trave va a tener 100 kilos de tensión, le pongo un pretensado de 100 kilos, con lo cual termino en un esfuerzo cero. Repito, el preesfuerzo es activo. Yo puedo controlar el preesfuerzo, en cambio el refuerzo tengo que colocar y esperar que llegue a la fluencia, con lo cual hay una serie de fisuras que aparecen inevitablemente porque el concreto reforzado trabaja a partir de la fisura del concreto, ¿no? Dentro de la fisura o dentro del concreto pretensado existen tres categorías: la no fisurada, la que está en la etapa de transición, y una que es fisurada, que está normado por ACI y ya va a empezarse a introducir en la norma mexicana los esfuerzos límites para la fibra inferior, la fibra menos comprimida. Hay una serie de tablas que vienen de ACI. Hay un artículo publicado recientemente por Vladimir Rodríguez y lo pueden encontrar en los eventos de la SMIE, en el evento que se produjo ahora este año, hace unos meses, unas semanas, en Zacatecas. Bien. Aparte de eso, el enfoque, para explicar un poco el enfoque del preesfuerzo. Yo digo que es un enfoque energético. Yo en una línea de preesfuerzo tengo mi mesa de producción, coloco el armado que vaya a producir de mi viga, de mi trave, de mi losa, coloco el torón y al final con energía eléctrica induzco una energía mediante la deformación del torón con un gato hidráulico a esta pieza, a este torón, que es una energía potencial que al final yo le voy a transferir al elemento. Después, cuando se produce el colado de esta pieza,
se adquiere la resistencia inicial F'Ci y se transfiere, la pieza produce una curvatura. Recordemos que trabajo es fuerza por espacio. Una forma sencilla de explicar por qué se producen las contraflechas. Cuando yo empecé a tensar el tolón, elongué esta sección, la elongué, digamos, unos 60 centímetros, en una línea de unos 120 metros aproximadamente lo que se debe elongar. Cuando yo corto la pieza, corto el tolón, hago la transferencia, la pieza, dada la excentricidad, produce una contraflecha hacia arriba, la cual va a irse consumiendo después en obra. O sea, digamos, una trave llega a la obra con una contraflecha de 4 centímetros. Cuando se montan las losas que lleva la trave, la flecha se consume, la contraflecha se va consumiendo, igual cuando se le cuelga el firme, igual cuando entran las cargas de uso, llámense permanentes o accidentales, y la flecha se va consumiendo. Digamos, yo le deposito a la pieza la cantidad de energía necesaria para que pueda soportar el trabajo para el cual fue diseñado.